Como el tema de la mesa es transformaciones en el sector educativo, yo voy a hablar desde una parte, no sé si más teórica, ¿no? Como de parte del Ministerio. Porque, por una parte, cuando se habla de transformación, es verdad que el mundo educativo, como has dicho, ¿no? Es un mundo cambiante, como toda realidad humana, ¿no? Pero es cierto que en él pueden mucho las inercias. Es un sector donde el profesorado, que es en definitiva quien organiza y decide la educación, se tiende a enseñar como me han enseñado y a hacer lo que se ha hecho. Esto en principio no es ni bueno ni malo, ¿no? Pero es una realidad que pues a lo largo de la experiencia como docente y como inspector se constata, ¿no? Y ya entrando en harina y concretando transformaciones en el sector educativo, yo voy a plantear unas transformaciones actuales que se están produciendo y luego otras transformaciones posibles y necesarias para de cara que son planteables siempre de cara al futuro. Entre las transformaciones actuales, yo destaco las competencias, en primer lugar, competencias clave, ¿no? Y que son clave según el currículo actual, que supone un cambio en el enfoque del proceso de enseñanza dirigido al conocimiento práctico, a la resolución de problemas y, en definitiva, a la vida, que implican una ordenación de todos los elementos del aprendizaje que va recibiendo el alumno, una ordenación de esos elementos en el contexto global del mundo en el que está situado, del mundo concreto en el que está situado cada alumno concreto. Este es un primer elemento que ya surgió con la LOE, con los currículos LOE, ahora con los currículos LOMCE. Por tanto, reciente. Siguiente, la evaluación. Hay que destacar o diferenciar, por un lado, la evaluación interna, que es la que aplica el profesorado, que es una parte esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje, que en definitiva es mirar los resultados de aprendizaje que han sacado mis alumnos de el área, la materia, el módulo, lo que me haya correspondido impartir. Pero también hay una evaluación externa, que es de plena actualidad y que, en definitiva, la evaluación externa va referida a todo el sistema educativo, aunque se aplique sobre un sector, una parte, por simple metodología, pero sus conclusiones, sus consecuencias van dirigidas a todo el sistema educativo. Y la polémica o debate actual sobre las evaluaciones externas no quitan nada a su valor y su sentido por lo que implican. Estos dos puntos forman las competencias y la evaluación más bien dirigida, la evaluación externa, pero en general la evaluación forman parte esencial del currículo actual. Se han ido introduciendo como novedades. Pero hay que decir que la experiencia da que no han calado de un modo muy completo o profundo en la práctica educativa. Por tanto, aquí se impone una labor de liderazgo de los equipos directivos, porque es el currículo que hay, tiene su sentido, tiene su justificación, también tiene su discusión, evidentemente, porque tiene una base teórica y como toda teoría es discutible, pero es lo que hay, en definitiva, ¿no? Entonces, supone una labor de liderazgo de los equipos directivos para ir aplicando, haciendo, digamos, que vayan introduciéndose en la práctica educativa de una manera generalizada, y luego se necesita una labor de continua formación del profesorado.
estos son como elementos nuevos, pues a una gran parte del profesorado les ha venido ya después de 10, 20 años de experiencia docente. Ahora pues vienen con la moda esta de las competencias, ¿no? Dice, pues supone que hay que formarse, actualizarse, estudiar, investigar para que este elemento sea una realidad en la práctica educativa. Hasta aquí, como bueno, más o menos tengo un tiempo limitado, yo diría las transformaciones actuales, y después entre las transformaciones posibles y necesarias quiero fijarme en otros 3 puntos, que son, primero, la programación didáctica. La programación requiere un trabajo de integración de las competencias clave, ya que para seguir con este elemento, integración en los contenidos, en las actividades, en los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, un elemento también nuevo del currículo 11, en el tratamiento interdisciplinar entre asignaturas en el proyecto educativo, porque puede darse que se programe, se aplique, se vaya adelante con la programación y las competencias queden como algo paralelo o algo que ha aparecido en la introducción de la programación, pero luego, si quitáramos ese elemento, esa programación podría ser a lo mejor perfectamente válida en un currículo pues, anterior, en definitiva. Y esto yo intento decir siempre que se combine con un criterio dominante a la hora de elaborar y de poner en práctica las programaciones, un criterio de simplificación. Se trata de que sean programaciones prácticas y útiles para el aula, para la práctica docente del profesorado. No se trata de cubrir el expediente, porque bueno, pues hay que elaborar, hay que hacer las programaciones, hay que presentarlas en la inspección y luego a lo mejor me las revisan. Entonces, no se trata de eso, de cubrir el expediente, de rellenar un protocolo, sino de que sea realmente un instrumento práctico y útil. Y eso supone pues, que se escriben, se redactan con un criterio de simplificación muy grande. Lo que sea paja, fuera, ¿no? Y realmente introducir lo que se va a ir aplicando en el aula. Esto también no va a ser posible sin una labor de equipo, una labor en conjunto del profesorado. Hay profesionales magníficos, pero a veces se peca de individualismo, ¿no? Es decir, que realizan su práctica docente ellos desde sí mismos y con un trabajo en equipo docente, departamentos, como esté organizado el centro, esa programación sería mucho más rica, por un lado, y tanto en lo que es el documento como en la práctica docente, y se beneficiarían muchos más profesores de las buenas ideas o los buenos planteamientos o las buenas prácticas que puedan tener algunos profesores, y por tanto se beneficiarían mucho más alumnos, ¿no? Por tanto, la programación didáctica no es ninguna novedad, no es ninguna, pero sí yo planteo una transformación y como criterios, como pistas, os quería aportar la integración de competencias, fundamentalmente de la simplificación y el trabajo en equipo. Y como segundo punto, segunda transformación, la innovación. Es un término que tiene sus riesgos. Hay innovación o innovantes por exceso y también por defecto. Hay profesores que con esto de que la innovación está bien, o la experimentación, pues están aplicando proyectos, ideas, planteamientos nuevas casi a cada paso, y eso puede resultar excesivo, ¿no? Yo digo que con un planteamiento así, a veces los alumnos pueden tener como
como elementos sueltos, como piezas, tuercas, tornillos, pero de una maquinaria complicada, pero no tienen la maquinaria armada, montada y funcionando como tal, ¿no? Y luego también hay innovación por defecto, es lo que he dicho al principio, que también abunda, que es la inercia. Bueno, pues, ir haciendo lo que se ha hecho hoy, este año poco más o menos como el año pasado, y por tanto sin un prurito de decir voy a introducir algo nuevo, voy por lo que he leído, por un congreso al que he asistido, etcétera, voy a meter cosas nuevas simplemente en la clase. Entonces el equilibrio es difícil, in media virtus, el término medio. Yo prefiero la palabra creatividad antes que innovación, porque considero que el hecho educativo es un acto creador y el empeño de cada profesor y profesora cada mañana al enfrentarse a sus alumnos tiene que ser, y es una buena guía, el ser creativos en la cotidianidad del aula, esa cotidianidad que a veces resulta una monotonía, puede resultar un poco aburrida, ¿no? Pero en esa cotidianidad precisamente es buscar elementos creativos, que en un momento dado puede ser la organización del aula o puede ser salir del aula para ver cualquier cosa en el patio, en el campo, etcétera, ¿no? Y esto, ese afán creativo y creador, por tanto, es lo que da originalidad y fruto al hecho educativo. Y por último, no es que sea una transformación como tal, pero yo me gusta siempre ir a lo más profundo, ¿no? Y no olvidar en ningún momento que lo que produce una transformación viva en la educación es una mirada reflexiva a la raíz de la educación. Y ahí entra todo lo que queramos, o entran muchas cosas, ¿no? Pero yo os apunto no dejar de pensar sobre el sentido último de la educación, de lo que se está haciendo en cada momento, no sea que los árboles no nos dejen ver el bosque con las programaciones y las evaluaciones y los exámenes, y uno puede estar, los equipos directivos no digo nada, ¿no? Uno puede estar azacanado con estas cosas y irse, olvidando o dejándose de plantear y de reflexionar sobre qué es lo que está haciendo, ¿no? Hay una literatura muy bonita que son las historias de vida, y allá a mí me suele gustar cuando es algún maestro, suelen ser maestros, maestras, ¿no? O profesores en general, que cuentan su experiencia cotidiana en las aulas, ¿no? Siempre ya con una proyección del tiempo. Esos suelen ser testimonios muy valiosísimos e interesantes, porque demuestran una persona que ha estado reflexionando, viviendo, vivenciando lo que estaba ocurriendo allí en el aula, entre él o ella y sus alumnos, ¿no? Reflexionar también sobre la función social del profesorado. Es una responsabilidad y una misión grande, ¿no? El profesorado somos guías ejemplares de los alumnos y alumnas que se nos confían normalmente durante años, ¿no? Y después también reflexionar sobre la dinámica de las relaciones personales en el centro, relaciones entre el profesorado, equipo directivo con el profesorado, entre alumnos, y un elemento que veo fundamental últimamente es la atención a las familias, una atención, esas relaciones personales, o sea, con un enfoque, con un criterio personalista, no protocolario. Yo he visto sesiones de tutoría que realmente luego los padres, al salir de aquí, dicen: ¿y para qué hemos venido? Porque pues era eso, como hay que reunir a los padres una vez al mes o una vez al trimestre, etcétera, pues cumplimos
o cubrimos el expediente, le llamamos, y allí se dicen 4 cosas. Hay una ocasión magnífica de tener delante a los padres, nada menos, ¿no?, para enfocar aquella charla, aquel mensaje por parte de los tutores de una manera, y también del equipo directivo, de una manera muy, digamos, completa y profunda, y muchas veces pues aquello se queda en un mero protocolo de decir 4 cosas sobre que se porte bien, cuidado con los móviles y 4 cositas así, que al final no se les saca ningún jugo, ningún sabor, ¿no? Y como conclusión, en cada momento social e histórico siempre va a haber un paradigma didáctico relativo a la enseñanza, y aquí es donde se van a ir produciendo los cambios. Ahora tenemos competencias clave, evaluaciones externas como temas dominantes. Quizás dentro de 5, 10, 15 años pues haya otra cosa, porque sencillamente las ciencias pedagógicas van desarrollándose y van inventando, vamos a decir, nuevos elementos para que la enseñanza sea más eficaz o más acorde con los tiempos, ¿no? Entonces, en el paradigma didáctico es donde se van produciendo los cambios, pero a la vez hay un paradigma educativo que es relativo a la pedagogía con mayúscula, y ese tiene un valor permanente, ¿no? Y ahí es donde yo encajo esa mirada reflexiva a la raíz que comentaba, porque va a ser siempre así, ¿no? En la Edad Media, en la moderna, en los años 60, en el siglo XX, XXI, siempre va a haber elementos comunes derivados de la pedagogía, porque seguimos siendo humanos, ¿no? Y como docentes estamos contribuyendo a que la vida y el mundo sea más humano. Muchas gracias. Gracias. Antes de que tome la palabra su tocayo, y es que le voy a formular preguntas. Le puedo formular preguntas yo y le puede formular preguntas la audiencia. Antes de nada voy a preguntar a nuestro público si alguien tiene alguna pregunta que hacer al señor Rebato. Entiendo que esto es un poco complicado así de primeras, porque este fantástico auditorio del Colegio Valdeluz pues impacta un poco a la hora de preguntar, pero si les vale como consuelo, impacta mucho más a la hora de responder desde aquí arriba. O sea, que yo me solidarizo con el miedo que puede dar hacer alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Las dejamos para después, cuando hayan tomado café, que uno tiene más energía. Bueno, pues le formulo yo preguntas. Se ha hablado, porque se habla constantemente del pacto educativo, y además la última vez que se ha hablado del pacto educativo no acabamos de ponernos de acuerdo ni en cómo vamos a llamar al pacto educativo, con lo cual ya la cosa empieza bien, realmente bien. ¿Qué papel tiene que jugar la comunidad educativa y concretamente qué papel tiene que jugar la titularidad en este nuevo entorno, si es que finalmente cristaliza en algo de ese pacto educativo, educacional o como lo queramos llamar? Sí. Bueno, ya tiene nombre, es Pacto Social y Político por la Educación. Que es lo mismo que no ponerle nombre, pero está bien. Sí, por lo menos suena, ¿no? Tiene hechas letras para hacer siglas. Entonces, bueno, ya como conocéis hay el Real Decreto Ley que se ha publicado en el BOE del sábado con las modificaciones. Me gusta ser realista y práctico, es decir, desde el punto de vista de la titularidad no me preocuparía demasiado hasta que no haya algo más concreto. De momento, ¿qué es lo concreto? Pues las evaluaciones externas ya dejan de ser censales, por tanto, en sexto de primaria, en la ESO, son muestrales con el planteamiento de evaluación de diagnóstico, que es una evaluación externa para diagnosticar, buscar elementos, un análisis del sistema educativo. Por tanto, se aplicarán de una manera como los técnicos, con el muestreo o el porcentaje de muestreo que los técnicos determinen. Después, la evaluación final de bachillerato se vuelve al planteamiento de la PAU, es decir, a lo que había, y por tanto su valor es como prueba de acceso a la universidad. Tanto en la ESO como en bachillerato, estas evaluaciones finales no condicionan
la titulación, o sea, se titula en la ESO. La ESO ya va a haber un planteamiento, es que haya un título único, no separado en enseñanzas académicas y profesionales, y por tanto no condicionan la titulación. Se titulará en la ESO, en el bachillerato, con la superación de las materias, como hasta ahora. Entonces, por tanto, aquí estáis colegios privados concertados, es lo que la Administración Educativa ya determinará, pues en vuestro centro vamos a coger una muestra de tantos alumnos a final de curso para hacer las evaluaciones finales y, bueno, como es evaluación externa, pues allá desembarcarán con las pruebas, con los cuestionarios, etcétera, y es sencillamente colaborar en su aplicación. Por tanto, yo no me preocuparía mucho más porque de momento no hay ninguna implicación más. Los currículos siguen vigentes como tal, y es lo que hay que seguir aplicando. Vamos a seguir en el terreno de las conjeturas. Ha dicho usted algo en su ponencia, pero me gustaría conocer su opinión con más detalle. ¿Es partidario de que haya una mayor flexibilidad curricular? Si tuviera que decantarse, ¿qué diría en este momento? Y en relación con eso, ¿esta flexibilidad curricular tiene que estar muy orientada hacia salidas futuras del mercado laboral? Son dos preguntas en una. Partidario de la flexibilidad curricular, sí, así, sin paliativos, ¿no? Aunque eso supone, vamos a ver, los estándares de aprendizaje evaluables surgieron con los currículos, entre otras cosas, ¿no? Con los currículos LOE se introducen las competencias, entonces los inspectores íbamos por los centros pues a ver las competencias están, no están, se tienen en cuenta, no se tienen en cuenta, etcétera, y ya fuimos diciendo en los criterios de evaluación o hay que centrar el proceso de enseñanza en los criterios de evaluación y por tanto el criterio es algo genérico y hay que desmenuzarlo. Entonces, según el territorio en el que estaba cada uno, el término más generalizado fue el de indicadores, ¿no? O sea, había que hacer indicadores de los criterios de evaluación para determinar si se superaba cada criterio o no. Y claro, el clamor unánime cuando eso fue calando en los centros era que ¿y por qué no nos dan los indicadores ya hechos, ¿no? Porque yo realmente, puestos ya a mirar, me asustaba en cada un centro grande, un instituto grande, pues tendría que elaborar del orden de 2.000, 3.000 indicadores, entre 2.000 y 3.000 indicadores, pues solamente sacando un par de ellos de cada criterio de evaluación. Por todos los criterios de evaluación, por todas las materias, nos poníamos en ese número, ¿no? Creo, no es que lo sepa de cierto, pero el Ministerio, al plantear con el currículo 11 los estándares de aprendizaje, dicen, bien, vamos a facilitar a los centros, a los docentes, esos indicadores que les estamos pidiendo, y muchas veces es una petición excesiva porque no se sabe bien o no hay tiempo, ¿no? Para elaborarlos, se los vamos a dar. Bueno, y ahí están los estándares. ¿Qué ocurre? Que como se han planteado de una manera obligatoria, ¿no? Sobre todo para determinadas comunidades autónomas, ¿no? Pero en general ya eso no sienta bien, ¿no? Es que queremos los estándares que nosotros queramos, no los que haya publicados en el BOE, etcétera, ¿no? Por tanto, la flexibilidad tiene sus riesgos en el sentido de que cuando se da, es como la libertad, ¿no? Cuando se da libertad para esa flexibilidad curricular, entonces se dice, pero es que no sé bien cómo hacerlo, pues que me lo den hecho, ¿no? Y por otra parte, cuando se da hecho, pero se da de una manera un poco coercitiva, entonces ya eso sienta mal. En cualquier caso, con esta realidad que quiero apuntar, o sea que he apuntado, yo soy partidario de la flexibilidad curricular porque no todos los centros son iguales, no todos los alumnos, no todos los profesores, ¿no? Y por eso en la programación, el elemento que he citado, tiene que hacerse, debería hacerse eco de esa flexibilidad. Y luego ha dicho la orientación de esta flexibilidad curricular al mercado laboral. Claro, para el mercado laboral está la formación profesional, ¿no? Entonces, la educación básica, primaria y eso,
Yo considero que está bien planteada como está, es decir, es una educación común, genérica, y por tanto vamos a poner una base común para todos los ciudadanos, ¿no? Después ya viene la orientación hacia bachillerato, formación profesional, artes plásticas y diseño, que es algo olvidado, enseñanzas deportivas, enseñanzas de idiomas, etcétera. Fuera de la formación profesional, en el bachillerato veo difícil estar incluyendo una orientación laboral, porque bueno, pues hay un estudio teórico de materias y por tanto ahí lo que hace falta es una orientación por parte de los orientadores sobre el campo, sobre las salidas, carreras universitarias y por tanto salidas profesionales, pero el estudio como tal en bachillerato veo difícil ir incluyendo las salidas laborales. En la formación profesional, desde luego, formación profesional, artes plásticas, idiomas y enseñanzas deportivas, ahí tiene que ser, aparte de los propios contenidos de los módulos, decir, esto te va a servir para, ¿no? Y de hecho los currículos están planteados así. Ahora, es cierto, por aquello de que los árboles no nos dejan ver el bosque, que luego después el estudiante de FP se mete a superar módulos y creo que la perspectiva en general, la perspectiva del mundo laboral se pierde un tanto. No tiene mucho conocimiento de por dónde puede tirar con esos estudios. Me pasa a mí con los alumnos en la universidad, pues imagínate. Una última pregunta. He contado yo al principio lo de la OCDE y que están aquí los del informe PISA. Me va a permitir que le pregunte por el informe PISA, porque esto es como una especie de su opinión. Porque con independencia de la comprensión lectora, de la varianza introducida por los países asiáticos, que parece que son germánicos a la hora de hacer esta prueba más que asiáticos, los datos vienen a decir que llevamos 15 años de estancamiento o de no progresión, insisto, con las matizaciones que puede haber habido en el último. ¿Por qué cree que nos pasa esto? Si es que hay una receta que pueda resumir en pocas palabras. Ya. Pues no, en pocas palabras, no. O sea, el resumen es difícil, ¿no? Claro, los últimos datos son de un levantamiento o una salida general, ¿no? O una salida de ese estancamiento. Dice, bueno, pero al final a mí lo que me preocupa es mi territorio, ¿no? Entonces, quiero decir, hay un ascenso, esos datos son positivos. Cuando los datos eran negativos, siempre se iba a buscar una justificación, ¿no? Hombre, es que las pruebas PISA son muy competenciales y como las competencias no están introducidas plenamente en el currículo, en la práctica educativa, pues por eso los alumnos fallan, ¿no? Dice, bueno, pues ahora que han salido bien o han salido un poco mejor, un tanto mejor, pues vamos a decir que algún cambio tiene que haber habido en la práctica educativa, ¿no? Vamos a ver, no quiero darle más importancia de la que tiene o la que puede tener. Lo veo igual que hemos hablado de evaluaciones externas realizadas en el propio territorio, dentro de España, por las comunidades autónomas, por cada administración educativa. Eso tiene un valor sobre el sistema educativo, para tomar decisiones sobre el sistema educativo, pero para mí no es un indicador concreto de lo que está ocurriendo con los alumnos concretos. Cuando hablamos, ya se meten medias, varianzas, etcétera, pues dices, bueno, vale, ¿y a mí qué? Pero resulta que a lo mejor mi hijo o mis alumnos pues no los veo yo muy destacados o están teniendo dificultades con la lengua extranjera que no arrancan ni a tiros, ¿no? Así es que es valor como un elemento de reflexión sobre el sistema educativo para ir introduciendo los cambios que parezcan pertinentes. Pero realmente yo no me preocuparía demasiado. Así.